Presentamos al doctor Luis Barbeito, es doctor en medicina, investigador en neurociencias, exdirector del Instituto Clemente Estable y del Instituto Pasteur. Muy bienvenido, doctor. Buenas tardes para todos. Quiero agradecer a AUMA la invitación, a Pilar en particular por haberme extendido esto. Y quiero simbolizar el desafío que es hablar sobre la convergencia entre la neurociencia y la medicina ayurvédica con esta figura que es absolutamente simbólica, en donde yo represento al hombrecito aquel preocupado, que incluso está generado por inteligencia artificial, o sea que no es muy real, y que está empecinado por entender lo que pasa dentro del cerebro, ¿no es verdad? O sea, y yo prácticamente he dedicado 50 años a estar así. Y por otro lado, en el día de hoy, y siendo absoluto ignorante de todo lo que es el ayurveda, ¿no es verdad?, o la práctica de la medicina ayurvédica, lo tengo que contrastar contra esto que simbolizo, el mandala de los 5 elementos, que obviamente para las personas entrenadas y con capacidad de meditar y comprender en forma intuitiva esto, es un elemento gráfico que tiene la capacidad de ayudar a meditar, a comprender la naturaleza, los 5 elementos, e incluso tiene una capacidad curativa para las personas que se pueden conectar con este mandala. Entonces, obviamente que es un desafío enorme, pero yo sí en esta charla quiero reconocer cómo los conocimientos ancestrales de los sistemas de medicina, que puede ser la ayurveda, pero también puede ser de la medicina china o de otros tipos de medicinas ancestrales que realmente son holísticos y que llevan acumulados miles de años de experiencia y de acumulación, sirven de inspiración a la neurociencia moderna, que tiene poquitas décadas de antigüedad, ¿no es verdad? O sea que venimos a sumarnos a un conocimiento ancestral que de alguna forma reinterpretamos con otras herramientas que nos da el mundo moderno. Bueno, si de alguna forma he aceptado la invitación que me hizo Pilar, es porque es la primera oportunidad que tengo de brindarle un homenaje público a una persona, un investigador en neurociencia, pero también un practicante del budismo, que es Francisco Varela, y que yo conocí en Francia hace prácticamente 40 años, y que también he leído casi todas sus obras en forma de varios libros. Y Francisco Varela, cuando yo lo conocí, era un practicante del budismo, incluso muy amigo del Dalai Lama, tibetiano, y que dedicó su vida, es de la escuela de Maturana, el famoso psicólogo chileno, es de origen chileno, estudió con Maturana y luego se instaló en Francia para instalar un laboratorio que estudiaba imagenología cerebral aplicada a personas que estaban estudiando o estaban eran monjes budistas que llegaban a niveles de meditación sumamente profundos y que los podían describir. Entonces, él acuña el concepto de neurofenomenología, ¿no es verdad?, como pidiendo a la ciencia reconocer como un evento científico medible la experiencia meditativa y subjetiva que puede ser escrita. Y con eso él quería correlacionar eso con los hallazgos en imagenología funcional. Entonces, claramente el aporte de Varela, no sé si ustedes lo conocen, va muy convergente a la aproximación y a los conceptos que tiene
Ayurveda sobre la conciencia, ¿no es verdad? Y por tanto dialoga muy bien con las exposiciones previas que hemos tenido. A lo largo de sus años de trabajo en la Universidad de Sorbonne, Varela hizo varios aportes pioneros en personas en una conciencia meditativa, en una actitud de profunda meditación y claridad mental, ¿no es verdad?, en donde vio cómo se activaba o se desactivaba la corteza prefrontal en relación a los núcleos más profundos del sistema límbico, cómo había una reducción de la actividad de la amígdala y del resto del sistema límbico, y en particular él estudió los cambios estructurales que produce este tipo de prácticas de meditación en el cerebro, que de alguna forma se asocia al concepto de neuroplasticidad, ¿no es verdad? Entonces, es una persona que hace 40 años me influyó de esto y me he pasado décadas leyendo sobre estos temas sin poder investigar en Uruguay sobre estos temas, obviamente. Bueno, Francisco Varela también acuñó una cantidad de conceptos interesantes, muchos de ellos ya en la época con Maturana. El análisis de la emergencia de la conciencia como interacción entre el cuerpo, cerebro y el entorno, algo que hemos estado hablando acá en este encuentro. También el concepto de conciencia corporizada, ¿no es verdad?, que es la experiencia de autopercepción que integra mente-cuerpo, en la cual las señales sensoriales del cuerpo contribuyen a la sensación consciente de un yo unificado, ¿no es verdad? Todo esto es parte filosofía, parte neurociencias, y él intentaba encontrar los mecanismos, o sea, algo muy parecido a lo que un científico quiere estudiar cuando analiza su propia vida subjetiva, ¿no es verdad? Y también estableció puentes entre las ciencias cognitivas y la experiencia de vida, promoviendo una vía para investigar la mente desde la perspectiva integral y no reduccionista. Para la neurociencia es muy difícil no ser reduccionista, porque es algo tan complejo el sistema nervioso y el cerebro, que si no lo separamos en pedacitos muy chiquititos, no lo podemos entender. Entonces, toda mi charla y toda mi formación ha sido una práctica constante de reduccionismo, ¿no?, que es una falla enorme, y me siento muy avergonzado de eso ante ustedes, porque justamente lo que la medicina ayurvédica propone es romper con ese reduccionismo y conectarse con lo más grande. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que todo esto se concilie. Quizás no lo vea en vida, pero bueno, sí que Francisco Varela ha hecho grandes aportes a esta convergencia que yo quiero mostrarles a ustedes, ¿no es verdad? Acá está cómo la Ayurveda concibe el cuerpo como una cristalización de tendencias mentales profundas, y la mente como una parte del cuerpo, ¿no es verdad? El concepto de Varela de corporización. Él tenía un libro famoso que se llamaba The Embodied Mind, o sea, la mente corporizada. También que el ser humano no es un conjunto limitado de reacciones bioquímicas, cosa que nosotros siempre tendemos a pensar en eso, pero hay que ir más allá. Y que la mente no emerge solamente como una función del cerebro, cosa que ya también se ha hablado acá, pero que son aspectos desafiantes y limitantes de las neurociencias. Obviamente que en los últimos 40 años, 50 años, la neurociencia ha generado una cantidad de conceptos emergentes que nos han clarificado cómo funciona el cerebro, o mejor, una partecita del cerebro, que la que podemos comprender, o un animalito muy chiquito y muy simple, bastante más chico que el ratón, que todavía podemos entender cómo funciona, ¿no es verdad? Conceptos como la neuroplasticidad, todo el tiempo las neuronas
miles de millones de neuronas reconectándose todo el tiempo entre sí, tratándose afanadamente de adaptarse al medio ambiente que lo desafía. Para eso estamos hechos, ¿no es verdad? Y todos los elementos, inclusive psicológicos, que hemos desarrollado, incluyendo el ego, sirve para adaptarnos al medio ambiente, protegernos y tener una vida exitosa en términos biológicos, que significa pasar los genes exitosamente a la próxima generación. Neuroplasticidad, la inflamación, que no es más que una exacerbación de los fenómenos regenerativos del cerebro, la conexión intestino-cerebro, que también han estudiado en un congreso previo aquí, la interocepción, toda la importancia que tiene que ver en esto sobre la comprensión del nervio vago, fibras aferentes, fibras motoras, fibras eferentes, todo el potencial que hay en el tronco encefálico, mucho más abajo del cerebro anterior. El tronco encefálico, que es nuestro cerebro quizás más animal, bueno, tiene los últimos descubrimientos demuestran que tiene una importancia fundamental, incluso en lo que es nuestra experiencia consciente, que siempre se la adjudicamos al cerebro, ¿no es verdad? Y para nuestra salud, el control neuroendocrino, que ya lo hemos hablado, y del sistema nervioso autónomo, ¿no? Que es básicamente cuando uno medita, cuando uno hace respiración controlada o cualquier otra práctica que usa la medicina ayurvédica, el control neuroendocrino y del sistema nervioso autónomo es clave. Es uno de los grandes objetivos de los que no se habla, pero que están subyacentes, porque forman parte del control autonómico del cuerpo y del bienestar. Luego, una cantidad de cosas sobre neurogenética y epigenética, sobre la biología de los neurotransmisores, la modulación de los neurotransmisores, la modulación farmacológica de los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Podría seguir la lista por acá. Y también hubieron cambios, estos en los últimos 20 años, importantísimos en neurociencia cognitiva, ¿no es verdad? La comprensión de redes profundas, del conectoma, cómo se conectan las partecitas del cerebro, cómo se regulan entre sí, qué pasa en la enfermedad. La imagenología cerebral ha aportado una cantidad de posibilidades para entender esto, y luego la neurociencia cognitiva empieza a aproximarse a entender el procesamiento multisensorial, la emergencia de la conciencia, ¿no es verdad? Y la cognición extendida. Conceptos muy oscuros, muy difíciles, entendidos solo parcialmente por la neurociencia, pero mucho mejor comprendidos de forma quizás más intuitiva por las medicinas tradicionales como la Ayurveda. Y obviamente que si yo analizo críticamente la neurociencia presente, veo que hay una cantidad enorme de limitaciones, ¿no es verdad? Y básicamente la limitación es que no alcanzamos a comprender cosas fundamentales con las que convivimos todo el día. Por ejemplo, de dónde está la explicación de una experiencia subjetiva, tal cual nosotros la percibimos. Es eso que le preocupaba a Francisco Varela, ¿no es verdad? ¿Cuál es el origen del sentido del yo? O sea que eso solamente lo entendemos en forma intuitiva, como ya lo habían entendido hace 3.000 o 5.000 años los sabios de la India. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares de la conciencia? Eso no lo conocemos. ¿Cuál es la jerarquía de los procesos conscientes e inconscientes? La conciencia de los estados alterados de la conciencia, quiere decir no solamente la enfermedad, sino también estados alterados que podemos tener en una experiencia espiritual, llamémosle así, o con el consumo de ciertos alimentos o ciertas drogas. Eso tampoco lo conocemos bien. O sea que las neurociencias tienen una cantidad de limitaciones que los sistemas de medicina tradicional, incluyendo la Ayurveda, lo han comprendido, lo han tomado y de alguna forma intuitiva
le dan una explicación y le integran a un todo. Y eso creo que es algo que me gusta reconocer. Sobre medicina ayurvédica ya se ha hablado antes que yo una cantidad de cosas, pero me gustaría resaltar cómo, siendo un sistema de medicina ancestral, se basa en la comprensión de los equilibrios, en la composición, cómo se patroniza los diferentes formas de las personas, de las enfermedades, incluyendo visiones holísticas, multidimensionales, y creando, para el beneficio de la sociedad, metodologías de prevención y tratamiento, ¿no es verdad? Y lo que hoy representa un sistema médico que es complementario y alternativo. Hay quien dice que la medicina ayurvédica es una pseudociencia, igual que, por ejemplo, la práctica de medicina china, o igual que el psicoanálisis, porque siempre hay una frontera que se puede medir científicamente a través de la experimentación, de una hipótesis y una comprobación, y hay otro sector que no se puede medir, porque realmente los conocimientos y las aproximaciones que tenemos en la neurociencia moderna no nos permiten medir eso, y por tanto queda en una comprensión intuitiva, ¿no es verdad?, que no deja de ser verdadera. Bueno, así que obviamente la Ayurveda ha acuñado una cantidad de palabras, de conceptos que permiten entender al ser humano en su entorno, en la salud y en la enfermedad, ¿no es verdad? Ahí está, los doyas. Y esto ya se ha hablado, pero todo esto sigue siendo un factor de inspiración para la neurociencia moderna, ¿no es verdad? Lo mismo que ocurre y que ocurrió con la medicina china y el aporte que hizo Francisco Varela en su momento. Entonces, existe la posibilidad de integrar, ¿no es verdad?, y generar una relación entre la Ayurveda y neurociencia. Bueno, yo pienso que sí. Pienso que hay una cantidad de temas en los cuales está el gran avance que ha hecho la neurociencia moderna estudiando la meditación y la plasticidad cerebral. Todo esto, obviamente, de meditación es uno de los pilares terapéuticos de la Ayurveda y una de las formas de alcanzar un equilibrio del individuo con la naturaleza y el equilibrio interior. La dieta. Ya se ha hablado no solamente del hipotálamo interactuando con todo lo que es el comportamiento alimentario, sino también la interacción entre el intestino y el cerebro y el intestino, no solamente a través del nervio vago que nos trae una cantidad de información, sino también a partir de múltiples excrementos o metabolitos que producen nuestras bacterias intestinales y que de alguna forma señalizan al cerebro y lo preparan para la interacción con el ambiente. Luego hay otros temas que me interesan particularmente y le voy a dedicar el resto de las charlas a ellos, que son los estudios sobre técnicas de respiración consciente o respiración controlada, el pranayama, que yo creo que es una herramienta que habría que introducirla mucho más en la medicina occidental, como por su fuerte poder terapéutico que tiene. Obviamente que esto normalmente va unido a una práctica de meditación y relajación, pero vamos a ver los efectos sobre el tono vagal, la estimulación cognitiva, el control emocional, entrada sensorial y todo esto, y yo les voy a mostrar algunas formas que esto está totalmente comprobado por la neurociencia moderna, ¿no es verdad? Y luego voy a hacer alguna mención sobre cómo la neurociencia moderna y la neurofarmacología moderna ha adoptado y ha potenciado algunas hierbas de uso en la medicina ayurvédica que me parece interesante para mostrar una vez más cómo la ciencia moderna se inspira
y toma y trata de recomprender el conocimiento ancestral. Bueno, así que yo me voy a dedicar a estas dos cosas brevemente, no tengan miedo. Ya estamos al fin de la tarde, pero acá les muestro una gráfica que está acá en la base de datos de publicaciones científicas más grandes de referencia a nivel mundial, cómo ha crecido el número de publicaciones entre el 64 y el 2024 sobre el pranayama y su uso terapéutico, ¿no es verdad? Es bastante asombroso cómo en los últimos 10 o 15 años ha habido una explosión y un reconocimiento de una cantidad de estudios a nivel mundial sobre esto, ¿no es verdad? Obviamente que estas técnicas de relajación, de respiración controlada, son reconocidas porque propicia una activación cortical, la plasticidad, disminuye la ansiedad, reduce el tono muscular y la relajación, activa el sistema nervioso parasimpático, regula función cardiovascular, mejora los ejes neuroendocrinos, el metabolismo en sí, el sueño, y bueno, en fin, de alguna forma nos transporta a un estado mucho más conectado de nuestro cuerpo, y yo les voy a demostrar ahora algunas evidencias de cómo esto, la práctica del pranayama, es una forma de estimular y de practicar el tronco cerebral, ¿no es verdad? De la misma forma que cuando vamos a la gimnasia practicamos los abdominales, ¿no es verdad? Y sin embargo los abdominales, hay mucha gente que debe practicar abdominales, pero no sé si hay tanta gente en el público general que practica respiración para activar una parte central de nuestro cuerpo o de nuestro cerebro. Fíjense lo que hoy conocemos sobre los mecanismos biológicos que controlan la respiración, tanto la automática como la voluntaria, ¿no es verdad? No importa lo que hay en los cuadraditos, pero sí todos los motores y las zonas de regulación más precisas están en el tronco cerebral, en el bulbo, ¿no es verdad? En el mesencéfalo, parten en la médula espinal, o sea, son muy antiguos desde el punto de vista filogénico, y tenemos varios núcleos neuronales que controlan la frecuencia, que controlan la amplitud, que están controlando si las vías respiratorias están libres o no. Y obviamente nos van a aportar el oxígeno, nos van a liberar del anhídrido carbónico, pero también nos va a ayudar en la coordinación de comportamientos. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando ahora, estoy accionando de manera muy sutil mi centro respiratorio, porque yo estoy respirando, uso el aire para hablar, ¿no es verdad? Entonces, imagínense en todo lo que tenemos. Tenemos bostezos, tenemos estornudos, tenemos diferentes formas de jadeos, y todo el día estamos practicando diferentes formas de respiración, y obviamente que eso está en directa comunicación con el cerebro, ¿no es verdad? Y acá tenemos básicamente los 4 o 5 elementos claves del control respiratorio, incluyendo la corteza sensorio-motora, ¿no es verdad? Cuando hacemos una respiración controlada, voluntaria, estamos accionando el centro respiratorio a través de nuestra corteza cerebral, porque lo hacemos voluntariamente. Cuando nos olvidamos de la respiración, pasa a ser automática, y cuando tenemos algo que nos molesta en las vías respiratorias y tosemos, es un control reflejo. Así que es extremadamente complejo, pero todo se centra, si ustedes ven ahí en lo amarillo central, es una cantidad enorme de aferencias y salidas nerviosas que llegan al tronco encefálico, ¿no es verdad? Y el tronco encefálico, ustedes saben que tiene una cantidad, ahora yo me voy a referir a ello, de núcleos que controlan prácticamente toda la fisiología del organismo. Bueno, entonces aquí tenemos
un evento de todas las zonas del cerebro anterior que participan en la respiración y cómo, si ustedes van al tronco cerebral, ahí donde está la entrada del nervio vago, el nervio vago también nos informa sobre la respiración, ¿no es verdad?, sobre nuestras vías respiratorias, cómo cuando accionamos el centro respiratorio, y el influjo del oxígeno y del anhídrido carbónico, vamos a modular una cantidad de vías ascendentes que nos van a generar el arousal, nos van a generar el alerta en el buen sentido, ¿no es verdad? Principalmente mediado por la activación del locus ceruleus, que es donde están las neuronas noradrenérgicas y que invaden y estimulan todo el cerebro para arriba y para abajo, para la médula espinal también, y nos regulan el tono simpático, ¿no es verdad? Y obviamente que con la respiración podemos modular prácticamente extensas regiones del cerebro anterior, incluyendo el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, que básicamente es donde parece ser que reside nuestras principales características del yo, ¿no es verdad? Toda la función frontal. Bueno, entonces, obviamente la respiración está sumamente asociada a las emociones y para cada tipo de emoción vamos a tener un tipo de respiración que puede ser observable fácilmente, incluso en nosotros mismos, ¿no es verdad? Desde la agitación a la respiración pausada y profunda cuando dormimos, la tristeza tiene un patrón respiratorio, la ira tiene otro. Esto nos dice que la respiración y la observación de la respiración es una ventana al cerebro emocional, ¿no es verdad? Porque está perfectamente pautado y ya la emoción nos prepara el centro respiratorio para responder a lo que se viene, ¿no es verdad? También es importante destacar que durante la inspiración se activan las vías de noradrenalina asociada a la vigilancia, a la atención y a la expresión emocional. O sea que hay un ida y vuelta. Nuestras emociones nos van a pautar un ritmo respiratorio, pero cuando hacemos el ritmo respiratorio vamos a tener un retorno a través de los neurotransmisores monoaminérgicos, junto con la adrenalina va a ir la dopamina y junto con la dopamina va a ir la serotonina. Cada vez que inspiramos, tenemos un pulsito de neurotransmisores que nos estimulan y nos hacen trófico el cerebro. Y respiramos más de 10.000 veces por día. O sea que tenemos muchos pulsitos de neurotransmisores que nos vienen a despertar en cada momento y generar un estado mental particular. Obviamente que también la investigación ha demostrado la vinculación entre la respiración y el patrón respiratorio y el tono vagal. El tono vagal es algo que todos queremos tener bien estimulado, porque nos indica que hay un balance apropiado entre el tono parasimpático y simpático que nos maneja prácticamente todas las funciones vegetativas somáticas, ¿no es verdad? Y una forma de medir el tono vagal es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que básicamente se hace por medidas de electrocardiograma y haciendo unas transformadas matemáticas. Pero claramente cuando estamos bien tenemos una variabilidad de la frecuencia cardíaca alta y cuando estamos tensionados desaparece, ¿no es verdad? Es un gran marcador. Cuando hacemos respiración controlada, la variabilidad de la frecuencia cardíaca aumenta saludablemente. Y entonces es un marcador que muchos de los teléfonos de los relojes inteligentes que tenemos empiezan a medir para indicarnos si estamos bien o estamos mal. Mucho más fácil hacer una tarea preventiva, hacer un ratito de respiración controlada todos los días y eso seguro que anda bien. También, y muy vinculado a esto, está la conexión corazón-cerebro, ¿no es verdad? En donde
la variabilidad de la frecuencia cardíaca también se asocia a que el corazón se conecta con el cerebro de una manera beneficiosa, ¿no es verdad? Y por tanto también tiene que ver con la regulación de las emociones. Bueno, y finalmente me gustaría repasar algunos tipos de prácticas de respiración controlada que de alguna forma tienen... Lo de la Ayurveda, del pranayama, tiene muchos tipos. El yoga tiene muchos tipos de respiración, algunas que son pausadas, otras que son de hiperventilación, otras que son más forzadas, ¿no es verdad? Y de alguna forma el mundo occidental ha creado el correlato, ¿no es verdad? Ha creado el correlato de varios tipos de respiraciones que son tomadas de la tradición yogi y las traen y de alguna forma las reducen, las separan en partes, las comprenden y las vuelven a ofrecer al mundo occidental, ¿no es verdad? Entonces tenemos respiraciones lentas y pausadas, que son las más comunes, de relajación, la coherencia cardíaca, también que se usa como un biofeedback, muy de moda en Estados Unidos, la respiración suspiro, que ha demostrado tener, ahí tengo las publicaciones, efectos tan terapéuticos como puede ser un antidepresivo en pacientes con ansiedad y depresión, la hiperventilación para generar un despertar y un aumento de la alerta y manejar el dolor, por ejemplo, y el manejo de apneas. Bueno, todo esto que está de moda de alguna forma en el mundo occidental, hace miles de años ya se había practicado, se había descubierto y de alguna forma es esa convergencia que está ocurriendo hoy, que nosotros estamos viendo cosas como novedosas y que vienen de muy lejos. Y todo esto hay mucho respaldo, hay cientos de papers sobre estas cosas y de los mecanismos neurofisiológicos involucrados. Y para terminar esta charla, me gustaría hablar sobre la neurofarmacología, ¿no es verdad? Yo soy neurofarmacólogo, o me considero neurofarmacólogo, y hace unos años, antes de la pandemia, trabajé con un colega en la Universidad de Laval que trabajaba, y que seguramente trabaja con la ayahuasca. Pilar se refirió a eso. Decir que la medicina ayurvédica tiene cientos de hierbas diferentes, tiene una farmacología quizás más extensa que la farmacología actual, que obviamente era también un conocimiento intuitivo, basado en miles de años de experiencia, sumamente compleja porque la farmacología actual es básicamente un fármaco que tiene un blanco terapéutico, una molécula o un receptor que tiene que bloquear o un transportador. Ninguno de estas hierbas que hacen a la fitoterapia ayurvédica tiene un solo mecanismo de acción, tienen múltiples y van todos en paralelos, o sea, es de extrema complejidad. Y bueno, y el amigo mío, que obviamente era de origen indio y que trabajaba en Canadá, había dedicado su vida al estudio de la ayahuasca, ahora después les voy a mostrar algunos papers, pero lo interesante de esto es cómo la medicina ayurveda acuñó el concepto de hierbas adaptógenas, ¿no es verdad? Adaptógenos quiere decir hierbas que nos protegen y nos preparan para el manejo del estrés. Y eso en la medicina tradicional nuestra occidental no está vigente. O sea, tenemos algunos correlatos, pero no hay fármacos de esa forma, ¿no es verdad? Los adaptógenos funcionan básicamente regulando los ejes neuroendocrinos, generando un estado de antiinflamación y generando un estado de inhibición del estrés oxidativo, y todo eso por múltiples caminos genera ese efecto adaptógeno. Hay varias fitoterápicas ayurvédicos que juegan este rol y seguramente tienen indicaciones sutiles que yo no desconozco.
Pero la ayahuasca, por ejemplo, que me instruí a través de colaborar con mi colega, es reconocido ansiolítico, antidepresivo, neuroprotector, modula el cortisol, mejora la memoria, se le adjudica una cantidad de efectos que están comprobados y que hay publicaciones occidentales independientes que lo refrendan, ¿no es verdad? Y en el campo que yo estudio tiene un potencial neuroprotector contra las enfermedades neurodegenerativas que es muy interesante, ¿no es verdad? Y ahí están algunos de los ensayos clínicos que tienen lugar hoy en la actualidad sobre esto en varias enfermedades, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, incluyendo la ELA, ¿no es verdad? Más allá de la ansiedad y la depresión, que es otra cosa que ya había sido estudiada previamente, ¿no es verdad? Bueno, y ustedes ven que hoy la ayahuasca en forma de extracto representa un mercado creciente, o sea que es un fármaco tan utilizado como cualquier otro, si bien es un fármaco natural y que viene de otra rama, no es un químico sintético de monoacción, sino que son fitoterapias mucho más complejas. ¿Cuáles serían los equivalentes en medicina moderna de esto? Bueno, podría ser la melatonina, podrían ser los antioxidantes que usamos, que hay muchísimos, podría ser el modafinilo en el sentido de la alerta, pero en realidad no hay un fármaco parecido a la ayahuasca que podamos decir, la medicina occidental ya lo inventó, ¿no? Si nosotros vamos acá, la ciencia occidental lo que hizo fue analizar la ayahuasca y reconocer que está compuesta por decenas de productos potencialmente activos en la biología. Entonces ya se perdió, porque ahora hay que estudiar cada uno por separado, ver cuál es el responsable de qué y eso, y van a tardar décadas en sacar el producto monoterápico, digamos, proveniente de la ayahuasca. Bueno, así que esto yo lo veo como también un reconocimiento adicional, como lo fue antes en las técnicas respiratorias y en las técnicas meditativas y antes en las dietas, una confirmación más de cómo la medicina contemporánea o la ciencia contemporánea se inspira y adopta y diseca el conocimiento ancestral de la Ayurveda, ¿no es verdad? Entonces, bueno, y acá hay otra hierba, Terminalia chebula, que es un boom, es otro descubrimiento de algo de la Ayurveda y que la ciencia, sobre todo en China, han como redescubierto y han potenciado y lo han llevado a publicaciones científicas de muy buen nivel, ¿no es verdad? Bueno, entonces para concluir, y esta es mi última diapositiva, creo que hay evidencia creciente de que la investigación científica moderna está validando gradualmente los principios de medicina ayurvédica, ¿no es verdad? No es algo que sea antagónico, sino que es algo que se está procesando una fusión entre los dos conocimientos. Uno, obviamente, es mucho más racional, reduccionista, y obligado a medir todo en ensayos clínicos y en poblaciones, en cohortes generales, mientras que el otro, la Ayurveda, es algo mucho más holístico, algo que es más personalizado y que todavía sigue teniendo una gran dosis de intuición del médico ayurvédico, que tiene que comprender la unicidad del paciente y tratar de equilibrarlo en forma individual, ¿no es verdad? Y ahí hay grandes diferencias entre las dos aproximaciones. Por otro lado, la investigación futura va a ser clave. Yo creo que hay un enorme porvenir en la neurociencia, que está obligada, por así decir, a seguir inspirándose en Ayurveda, en seguir investigando
y tratar de llegar a la frontera del conocimiento, incluso de las cosas que la neurociencia no puede explicar o que la ciencia moderna no puede explicar, y que la Ayurveda lo toma como ya dado, ¿no es verdad? Entonces, esas fronteras deben ser delimitadas año a año, mes a mes, de alguna forma, para seguir avanzando como sociedad del conocimiento que somos, para seguir incorporando y resaltando lo bueno y postergando lo malo o lo que no entendemos para otro momento, ¿no es verdad? Bueno, y con esto les quería agradecer mucho.